Y acá podremos ver las características sociales de la Edad Moderna, como la intolerancia religiosa. La intolerancia religiosa en la Edad Moderna, pues esto fue provocado por muchos factores, como por mencionar el hecho de creer en diversos dioses o religiones. Eso los hizo entrar en conflicto y en guerra. La aparición y crecimiento de la burguesía marca el paso en Occidente, en lo que es la era feudal y la era moderna. Todo hay un conflicto por su poder económico y político de la ciudad del antiguo régimen. Continuando en la Edad Moderna, con el desarrollo de artes y las ciencias, se producen grandes descubrimientos geográficos y el desarrollo del sistema capitalista. En los desarrollos de artes y ciencias podremos observar la arquitectura. La arquitectura se destacó el estilo herreriano, que es la segunda imagen que podrán ver, que era como esculturas grandes y anchas. También se caracterizó el barroco, que son estructuras coloridas y grandes y anchas. En la escultura, grandes escultores como Gregorio Fernández y Alonso Cano se destacaron en la Edad Moderna. En la pintura, un pintor como el Greco se destacó en esta edad. En esta edad sobresalió la pintura el realismo, que trataba de asemejar lo que más se pudiera a los cuadros, la vida cotidiana. En los grandes descubrimientos geográficos, Portugal rodeaba Vasco da Gama y llegaron a la India. En el otro descubrimiento, que fue el descubrimiento de América, fue cuando Cristóbal Colón colonizó América. El desarrollo del sistema capitalista empezó porque los grandes empresarios acapararon todo el capital y fuera de eso, la abundancia de esclavos en Europa fue demasiada. Ahora veremos en la Edad Moderna el aspecto político que surgió dentro del siglo XV y XVI, cuando los reyes europeos aprovecharon la crisis del feudalismo para centrar su poder en el dominio sobre las tierras. Los reyes recibieron el apoyo de la recién aparecida burguesía, quienes aportaron el dinero al rey al cambio del título de nobleza. Los reyes, para lograr centralizar su poder, utilizaron una serie de instrumentos como la formación de ejércitos permanentes, la organización de la justicia por medio de tribunales o la recaudación de impuestos. Estos reyes se apoyaron en algunos intelectuales humanistas como Nicolás Maquiavelo, buscando la justificación de la centralización del poder, el cual fue el autor del Príncipe, más conocido como por la frase "el fin justifica los medios". En el siglo XVII apareció el absolutismo monárquico. Se basa en el poder divino de los reyes, es decir, el poder de los reyes viene de Dios. Por lo mismo tocaba obedecerle siempre, sin embargo, si no era en contra de Dios. Uno de los reyes más conocidos es Luis XIV, más conocido como el Rey Sol de Francia. En lo referente a la organización social, como se observó en la Edad Media, la teoría tripartista determinaba el orden social de acuerdo a la función que cumplían. Los que rezaban el clero, los que peleaban los nobles y los que cultivaban los campesinos. Ahora en la época moderna se modifica esta división para incluir a la burguesía. Desaparecen los órdenes y aparecen los estamentos. El primer estamento el clero, el segundo los nobles, el tercero incluye a todo el resto de la sociedad. Es decir, se va a dividir entre burgueses, artesanos y campesinos. Y el primer y el segundo estamento
Tenían privilegios sociales, jurídicos y económicos, es decir, no pagaban impuestos. Y al final los tres estamentos eran los súbditos del rey. Bueno, para empezar a hablar de la Edad Moderna, vamos a empezar a hablar de su economía, la cual empezó a cambiar desde el siglo XV con el absolutismo en Europa. Empezaron a manejar las monedas de oro y plata desde el siglo XIII. Los monarcas se apoderaron del poder político después de la Edad Media, aprovechando todas las riquezas que habían pues obtenido en la época de la Edad Media. Manejaban un gran poder político y militar, y fue cuando los estados políticos quisieron hacer crecer sus riquezas y empezaron a hacer acuerdos para guiar la economía. Lo hicieron reuniendo la mayor cantidad de metales preciosos, empezaron a exportar más de lo que se importaba, estimulando la producción y la exportación de bienes bien facturados y fomentando la agricultura y la producción de alimentos baratos. Hacer un trato con los agricultores y granjeros a los que vendían sus productos y hacían que los granjeros vendieran sus productos más baratos al Estado. Esto aumentó pues el comercio y la demanda, también aumentó nuevas rutas y el auge de que toda la gente se concentrara en las ciudades para hacer ofertas comerciales. Se puede decir que empezó a ser un sistema capitalista y burgués que había tomado mucho poder en el comercio, que empezó a capitalizar la revolución de los precios del oro y la plata que se extraía del Nuevo Mundo. La colonización fue importante para la economía de Europa, ya que hubieron maneras diferentes de colonizar, siempre sometiendo al pueblo, sacando provecho de las grandes extensiones de tierra, usando esclavos, el robo, el saqueo, cambiando la mercancía de China y Japón, haciendo aún más comercio de nuevos productos y muchos productos del Nuevo Mundo que llegaron a hacer comidas tradicionales en Europa, siendo el más famoso el chocolate. Todo esto se conocía como mercantilismo. Voy a hablar de la historia de la educación en la Edad Moderna. Digamos, fue una etapa infantil. El aporte pues, de los padres era más que todo esencial. Estos tenían que respetar las etapas progresivas del niño. Ya se aconsejaba que la educación fuera pública y gratuita. Pues hasta ahora la iglesia que monopolizaba la enseñanza era más que todo ahora como una institución que iba perdiendo como la influencia a favor del humanismo. Los estudios ya ahora no se centrarán más que todo como en el hombre. Eran como más reflexivos, prácticos, con la intención pues de formar al estudiante como un individuo libre. Las materias aprendidas en esa época eran las letras, incluido el griego y el latín, las artes de las ciencias y digamos que a todo esto se le sumó después dialéctica y retórica. Se intentaba que el alumno acumulara la mayor cantidad de conocimientos posibles, memorizando todo. Se enseñaban los clásicos, sobre todo Platón y Aristóteles, y la religión se siguió estudiando, pero pues ahora desde un punto de vista menos dogmático, por decirlo así. Básicamente trata las matemáticas como la aritmética y la geometría, pero ahora se incluye la geografía, la cosmografía, la astronomía y la música. También los centros de enseñanza, las aulas estaban como muy mal preparadas para dedicarse al estudio.
no estaban lo bastante acondicionadas y pues eran muy frías. Los utensilios esenciales eran los abecedarios, los silabarios y las cartillas. El cartápolo se usaba más que todo en esa época pues para leer, colgándolo pues en la pared para una lectura común. También en un nivel más alto se utilizaba manuales y libros de todo tipo, siendo los cantones los más famosos. Estos se basaban más que todo como en la repetición y más tarde en la progresión de las dificultades. Aunque digamos que este sistema de enseñanza fue cambiando con el tiempo y con cada escuela. Lo que varió muy poco fue el uso pues de la violencia en las escuelas